Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a hacer mención sobre qué va a gravitar nuestro video de este día. Y para ello vamos a echar mano de un texto que lleva por título Economía Regional, Empresas y Empresarios en México, siglos XVIII y XX. Economía regional, empresas y empresarios en México, siglos XIX y XX. Vale señalar que aun cuando los siglos XIX y XX sean analizados de manera profunda, vamos a tomar como punto de referencia algunos antecedentes históricos. Estaremos moviéndonos en la dimensión de la Nueva España, la colonización del noroeste, perdón. De esta manera también estaremos entonces en esa franja novohispana y en esa franja donde el movimiento marítimo cobró una gran importancia. En un momento más vamos a escuchar de qué tipo de estado se trata y para ello pues vamos a tomar como punto de referencia este texto, Economía Regional, Empresas y Empresarios en México, siglos XIX y XX. Este texto es patrocinado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, apareció en 2010, gracias a los trabajos de investigación que se hicieron en la Facultad de Historia, y entre ellos tenemos a los coordinadores Román Alarcón Arturo, y Aguilar Gustavo. Ellos son los coordinadores de este proyecto histórico, de este proyecto de investigación histórica. Y el día de hoy vamos a centrarnos justamente en el primer artículo de esta obra. Son varios artículos. El día de hoy vamos a trabajar el artículo de la investigadora Denny Trejo Barajas. Denny Trejo Barajas, quien es investigadora, profesora del Colegio de Michoacán. Entonces, esperando que sea de su enorme agrado, el día de hoy vamos a tener justamente esta propuesta. Antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, vamos a hacer una sencilla pero sincera dedicatoria. Voy a dedicar este video a mi maestro de Historia de México, al doctor Erasmo Sáenz Carrete, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, vamos a comenzar con este artículo, Comercio Marítimo y Formación de los Puertos del Golfo de California. Comercio Marítimo y Formación de los Puertos del Golfo de California, de la manufactura de la investigadora Denny Trejo Barajas, Colegio de Michoacán. Bueno, pues lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a hablar acerca de cómo se fueron formando los puertos del Golfo de California. Todo esto en función del comercio de cabotaje, cómo se fue constituyendo también, por ejemplo, la actividad marítima en las costas de Sinaloa, Sonora y desde luego Baja California. Nos encontramos en un contexto que todavía está colmado de la dominación hispánica. Todavía tenemos aquí el influjo español y de esta manera nos encontramos con la llegada de buques balleneros y mercantes. Los buques mercantes eran tanto ingleses como angloamericanos. La actividad marítima mercantil en el Pacífico se encontraba también acompañada y de alguna manera gestionada por los llamados
panameños. Estos panameños fueron muy influyentes en la Guerra de Independencia, tuvieron mucho influjo y estos llamados así panameños tenían de alguna manera una gestión en la actividad marítima acá en la parte del noroeste. Tenemos también en ese contexto, estamos hablando acerca del siglo XVIII, la última década, principios del XIX, tenemos una presión británica sobre las costas hispánicas, las costas hispanas, o mejor dicho, conquistadas por los españoles. También hay cambios importantes en la política comercial de España. Hay una serie de reformas que vamos a estar viendo a lo largo del desarrollo de esta presentación. No podemos olvidar la plata existente, que era uno de los productos más deseados por los comerciantes hispanos y extranjeros. Entonces la plata aquí ocupa un lugar medular. El comercio hacia el noroeste generalmente giraba en torno a la cuestión de la tierra, los animales, y entonces los arrieros tenían una importancia capital. Esto fue paulatinamente cambiando porque después se dio el caso de la creación de los primeros puertos marítimos y con ello también el flujo comercial. Antes de esto, los escasos asentamientos se encontraban pues obviamente aislados. Las condiciones portuarias no eran las mejores hacia finales del 18 y teníamos también territorios abiertos a la colonización, una ida y vuelta de parte de las grandes potencias, mayormente pues España e Inglaterra. También encontramos una presencia en las zonas de San Diego, San Francisco, Alta California, Loreto en la península de California, en San Blas en la costa continental. Posteriormente, la presencia cada vez más continua de barcos mercantes y contrabandistas extranjeros hizo que se fuera dejando atrás la cuestión de los arrieros y entonces el comercio marítimo fue cobrando un impacto fundamental. No solo se trataba de abasto para las misiones y evangelizaciones y para los presidios, sino que también los buques, los barcos, etcétera, habían comenzado con el tráfico de pieles y específicamente de la piel de nutria, esto con vínculos con el lejano oriente, particularmente con China. Nos dice también la investigadora Denny Trejo Barajas, del Colegio de Michoacán, que los habitantes de los presidios y misiones californianas empezaron a advertir que vendiendo pieles a los extranjeros, eso podía redituarles mayores ventajas económicas, la venta de pieles. Y por lo tanto esto posibilitó la existencia de un puerto comercial ya no temporal, sino ahora de manera formal, establecido formalmente. Tenemos entonces un movimiento neurálgico en las bahías de San Diego y San Francisco. Ya con el establecimiento formal de los puertos, tenemos también tres casos particulares, el caso de Guaymas, de Mazatlán y de La Paz, que obedecen también a los establecimientos portuarios. Vale señalar que una institución importante que apareció en 1796 fue el Consulado de Comerciantes de Guadalajara. Consulado de Comerciantes de Guadalajara, que se fundó en 1796. También esto es importante señalarlo. Posteriormente, ya acercándonos a Guaymas, Mazatlán y La Paz, tenemos que, por ejemplo, los asentamientos de mulatos hacia finales del siglo XVI y hasta
ya bastante entrado el siglo XIX, tienen una importancia fundamental porque se convirtieron en una milicia. Esos mulatos que se encontraban asentados desde el siglo XVI, obviamente que habían llegado por cuestiones de migración y tráfico de personas, formaron una milicia llamada la Compañía de Pardos, y se volvieron también una suerte de guardacostas. Por otra parte, pertenecían al presidio de Mazatlán, que se estableció en 1603, este presidio, y ellos se encontraban en el actual puerto y villa de San Sebastián, hoy llamado Concordia. Entonces ahí en Mazatlán tenemos esta presencia importante de los pardos, personas provenientes de el África. Por lo que respecta a la paz, una misión fue fundada en 1720. Hubo una rebelión indígena en 1734 y aunque esta población indígena, particularmente los seris, sufrieron las consecuencias y el embate de los conquistadores, resultó que al final del día estos espacios fueron de alguna manera quedando en el olvido, en el abandono. En Guaymas tenemos un centro de acopio en la misión de Loreto, y esto fue desde principios del siglo XVIII. Aquí encontramos en Guaymas también la presencia de los indios seris. Por otra parte, a mediados ya del siglo XVIII, el funcionario Matías de la Mota Padilla y el visitador José Rodríguez Gallardo señalaron la importancia que tenía para la Nueva Galicia y para una colonización más estable del noroeste que se promoviera la actividad marítima. Entonces, estos empleados del gobierno español, Matías de la Mota Padilla y el visitador José Rodríguez Gallardo, señalaron la importancia que tenía para la Nueva Galicia y para una colonización más estable del noroeste que se promoviera la actividad marítima. Otro personaje también importante es don José de Gálvez. Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de la Nueva España. Este funcionario fue encargado en Baja California, por ejemplo, planteó la necesidad de establecer el libre comercio, permitir una feria en Loreto, también estableció decretos y aranceles para el comercio marítimo. El gobierno español estaba profundamente preocupado por lo que podría ser como la fuga de divisas, el desvío de recursos, pero al mismo tiempo estaba entrando ya en crisis y entonces tenía el pendiente en la distancia en el caso de la Nueva España. También don José Gálvez estuvo trabajando sobre cómo bajar los precios para que de esta manera se promoviera el movimiento mercantil en Baja California y con ello que los buques del rey pues tuvieran una presencia importante. Por lo tanto, tanto en La Paz como en Puerto Escondido fueron usados como surgideros para los buques y embarcaciones del rey. Ahora bien, para la exploración y la colonización de la Alta California, así como para la fundación de un puerto y un astillero, también don José de Gálvez hizo los decretos entre 1768 y 1769. Gálvez en Guaymas mandó construir cuadrillas militares para apaciguar a los indios seris. Se dice, de acuerdo con los archivos, que hubo un triunfo de parte de Gálvez, logró erradicar
a los indígenas seris, aunque, como ya lo habíamos señalado, estos espacios después fueron abandonados. Es decir, no estuvieron ni los españoles ni tampoco los seris. Podemos señalar, antes de proseguir, un pequeño ejemplo de cómo eran esos decretos que don José de Gálvez promulgó en su momento como representante del gobierno español aquí en este contexto novohispano. Nos dice lo siguiente, y como la autora Denny Trejo Barajas lo ha señalado, por su importancia para nuestro objeto de estudio, reproducimos el decreto del visitador relativo al reconocimiento de estos embarcaderos. Dice entonces a la letra: por ser uno de los más propios y dignos cuidados del gobierno superior, el habilitar y fijar en las provincias marítimas puertos seguros, donde sin riesgo puedan surgir las embarcaciones y recibir o descargar personas, géneros y cualesquiera afectos que conduzcan para precaver los fraudes y evitar las desgracias, declaro y mando que así los bajeles del Rey nuestro Señor, como los pequeños barcos de particulares, sean canoas o lanchas, con cubierta o sin ella, que naveguen por estos mares, han de entrar y salir, o estar anclados precisamente en el puerto que ha de llamarse de Cortés, situado en la Bahía de La Paz de este departamento del sur, o en Puerto Escondido, que corresponde al de Loreto, y lo restante del norte, por ser los dos únicos que habilito y señalo en esta costa del Golfo, para el comercio marítimo, prohibiendo, en consecuencia de esta disposición, que las embarcaciones puedan hacerlo por otra alguna ensenada, caleta o bahía, sin expresa licencia del gobierno y causa muy urgente, ni tampoco surgir en ellas, a excepción solo de las canoas que tuvieren las misiones en la playa de sus distritos, las de los pescadores y las del buceo de perlas, que lo hagan con los correspondientes permisos en los placeres que les señalaren para ello. Este es el decreto que se transcribe completo debido a Cárdenas de la Peña, San Blas de Nayarit, Secretaría de Marina, México 1968. Y bueno, entonces ahí tenemos las palabras del visitador, en este caso don José de Gálvez. Como pueden escuchar ustedes, damas y caballeros, es algo verdaderamente importante tener presente cómo ha ido dándose la evolución de estos puertos marítimos, de este comercio en las bahías, en las ensenadas, en esta parte noroeste. Y bueno, continuando con la investigadora Denny Trejo Barajas, nos dice: se pretende impulsar un comercio más abierto en la Nueva España. En 1796 se concedió libertad a San Blas para comerciar con los puertos del sur y de América. Esto también es un logro importante y significativo. A finales del siglo XVIII, el comercio de cabotaje en el Golfo de California empezó a tener mayor presencia y, aunado a esto, y como un punto de apoyo, tenemos el establecimiento del Consulado de Comerciantes de Guadalajara, el que ya hemos señalado, de 1795. También se fomentó la eliminación paulatina de los monopolios de comerciantes, como el que ejercían los mercaderes de la Ciudad de México sobre el noroeste novohispano. Ahí tienen este acercamiento preliminar, damas y caballeros. Estamos hablando de economía regional, empresas y empresarios en México siglo XIX y siglo XX. Debido a este texto a los coordinadores Arturo Román Alarcón y Gustavo Aguilar Aguilar.
Particularmente estamos nosotros leyendo Comercio Marítimo y Formación de los Puertos. Esto debido a la investigadora del Colegio de Michoacán, la maestra Deni Trejo Barajas. Es importante que no perdamos el horizonte de lo que ha estado ocurriendo en nuestra patria. Aquí específicamente nos hemos situado en la parte del noroeste, pero de cualquier manera habremos de proseguir con estos artículos que son muy importantes para que vayamos viendo cómo es que se fue consolidando este espacio de comercio, un espacio muy importante para el desarrollo de nuestro país, ahora con el paso del tiempo. Y entonces el comercio marítimo, sobre todo en aquellos lugares que se encuentran en la parte norte de nuestra república, representan desde finales del siglo XVIII, todo lo que es el siglo XIX, y pues hasta la fecha, siglo XX, comienzos del XXI, tenemos una importante actividad económica en los distintos frentes. De esta manera, damas y caballeros, vamos a llegar al final de este primer acercamiento. Vamos a continuar posteriormente consultando este libro maravilloso, editado en 2010, Economía Regional, Empresas y Empresarios en México, siglos XIX y XX. Muchas gracias por su atención. Excelente día, damas y caballeros. Esto ha sido la Sinfonía del Pensamiento.